vamos a dar inicio a la conferencia Análisis comparativo de metodologías y datos de encuestas de consumo de drogas a nivel internacional. De manera, pues digamos, de introducción, solo señalar que, como en el caso del proyecto que se presentó anteriormente, que tiene que ver con corrupción, en este caso también es un interés el tener una perspectiva comparada de las mejores prácticas para la medición del consumo de drogas a través de encuestas. Entonces, bueno, pues este proyecto se planteó pues hace un par de años con ese propósito, con esa visión, pensando también en los trabajos que venían para el instituto, para el INEGI. Tal vez no lo sepan todos, pero hay dentro de las Naciones Unidas, de la Comisión de Estadística, hay distintas líneas de trabajo que se siguen y a los cuales cada año se les da seguimiento. En marzo se reúnen en Nueva York los estadísticos del mundo, de las Oficinas Nacionales de Estadística, para dar seguimiento a esos trabajos. Y recientemente, el año pasado, dentro de la Comisión Estadística, en marzo del año pasado, se aprobó un mapa de ruta para mejorar la disponibilidad y la calidad de las estadísticas de drogas. Y ese mapa de ruta fue suscrito por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el INEGI. No es la primera vez que el INEGI hace esto en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hace algunos años, como 5 años, se hizo para desarrollar estadísticas en materia de seguridad y de justicia. Y pues ya ha habido avances importantes desde entonces, resultado de este consenso a nivel internacional de que es importante que las oficinas nacionales de estadística se involucren en trabajos de este tipo o en estos temas que tradicionalmente pues no eran una materia o tema de estas oficinas de estadística. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, solo para cerrar el comentario, de ahí el interés que tenemos en este tipo de proyectos. Y pues aquí nos acompaña Miguel Ángel Mendoza, quien participó en el proyecto, ya nos va a presentar los resultados. Él es médico cirujano por la UAM Xochimilco y licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. También hizo estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Salud Pública, obtuvo el grado de maestro en Salud Pública en Epidemiología y es candidato a doctorado en Ciencias. Cuenta con una especialidad en farmacodependencia y efectuó cursos de posgrado en Ciencias Genómicas, Neurociencias, Farmacología Clínica, Investigación Interdisciplinaria, Diseño y Metodología de Investigación Estadística y Neuropsicología. También realizó el Training Postdoctoral Fellow en la Universidad del Sur de California, en un instituto de investigaciones interdisciplinarias sobre abuso de drogas, que fue fundado por el NIDA. En 2010 obtuvo el premio Rodolfo Rodríguez Carranza en la reunión anual de Western Pharmacology Society y AMEFAR. Ha trabajado en diferentes instituciones de servicio público como director de investigación y evaluación e investigador principal en la iniciativa privada en otras áreas de investigación, docencia, bioestadística y epidemiología. Bueno, Miguel Ángel, tienes el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy voy a presentar los resultados de este trabajo que realizamos como parte del fondo sectorial, que título tiene Análisis comparativo de metodologías y datos de encuesta del consumo de drogas a nivel internacional. ¿Le muevo aquí? Sí. Bueno, antes que nada, como ustedes saben, el consumo de sustancias es evaluado de manera frecuente a través de estudios epidemiológicos. Es una tradición, al menos en el país. Los estudios epidemiológicos en materia de drogas pues datan de los años 70, a mediados de los años 70, y es una escuela de epidemiología en el tema pues con gran fortaleza en este sentido.
Entonces, el consumo de drogas, ¿para qué nos sirve? En la población general son elementos de información indispensables para poder desarrollar estrategias y políticas nacionales de drogas, en un momento dado los resultados. También nos permite hacer un análisis comparativo a nivel nacional e internacional, como ya lo mencionaban hace un momento, de las principales características acerca del consumo de sustancias, principalmente, pero no solamente eso, sino factores de salud mental que están asociados y factores sociodemográficos que son relevantes en este caso. Los principales indicadores que se muestran en los informes de gobierno son las prevalencias del consumo de drogas, es lo más común, pero no es lo único que se mide en las encuestas epidemiológicas de este tipo. La evaluación también nos permite establecer patrones o comportamientos de salud o salud mental y patrones del consumo de drogas. Y algo muy importante, nos permite comparar a nivel internacional a través del Sistema Interamericano de Datos de Uniforme del Consumo de Drogas, que es de la CICAD y de la OEA, y que nos permite establecer prevalencias a nivel internacional comparativas, ¿no?, bajo los mismos instrumentos. También los resultados, o ese es el ideal de las encuestas, nos permiten desarrollar políticas públicas, gubernamentales, estrategias y desarrollar en materia de adicciones modelos de prevención y tratamiento. Ese sería lo ideal, ¿no?, modelos de tratamiento y de prevención. Las herramientas para medir el consumo problemático, el consumo de drogas, tradicionalmente se basan en los manuales de diagnóstico mental, anteriormente el DSM-4, el actual es el DSM-5, ¿sí? También nos permite o nos ayudamos de las clasificaciones internacionales del CIE-10 y de otros instrumentos estandarizados y validados internacionalmente y confiabilizados o con pruebas, propiedades psicométricas a nivel nacional, como son, por ejemplo, el test de detección de tabaco, el test de severidad de la dependencia, la escala de detección de cannabis, el audit que mide alcohol, el Fagestron que mide dependencia a nicotina. Todos estos instrumentos son instrumentos o llamados test ya validados para la población mexicana y validados que se usan también en otras poblaciones a nivel internacional. ¿Sí? Esto nos permite generar indicadores o variables confiables a la hora que estamos midiendo las encuestas. Pero todo estudio, especialmente los estudios epidemiológicos de encuestas, tienen desafíos, especialmente en el tema de drogas. Y algunos de ellos es que hay bajas tasas de respuesta. No es lo mismo una encuesta de nutrición y salud donde sus tasas de respuesta son arriba del 80%, a veces unas encuestas de consumo de sustancias que alcanzamos de repente en hogares, a veces en un 65, 70%, ¿no? O en escuelas que puede ser un poco más elevado en la tasa de no respuesta en este caso. La otra es la selección de los participantes, ¿no?, en este sentido. En las entrevistas a los participantes también influye si sea cara a cara, si sea a través de autoaplicable el instrumento, por ejemplo en escuelas son autoaplicables. También nos afecta mucho las barreras físicas, lingüísticas y culturales de un país multicultural como el que tenemos. El contexto de la encuesta en la que estamos desarrollándolo, y más aún en estas situaciones de cuestiones de peligro por violencia que hay en el país, hay zonas en las que no se pueden entrar a hacer los estudios, aunque se haya en el papel establecido que es parte del muestreo o del estudio epidemiológico, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad a veces no se puede ingresar fácilmente. Algunos estudios también, otros riesgos, es hacer un estudio probabilístico como muestras probabilísticas o no probabilísticos en este sentido. Lo que buscamos siempre en los estudios epidemiológicos era lo primero, ¿no? Los diseños y problemas conceptuales también de las encuestas, a veces con esta cuestión del DSM-4 o el DSM-5, donde estamos clasificando el consumo de drogas, tenemos que definir qué es dependencia, consumo problemático, tenemos que definir si es abuso, uso, etcétera, ¿no? Y en algunos indicadores de medición pues varía, ¿no? Cada vez más se ha uniformado eso, pero aún así siguen variando, ¿no? La otra cuestión también, el costo de un estudio epidemiológico es alto para un país como nosotros en este sentido, ¿no? Otros países como en Estados Unidos hacen encuestas de este tipo cada año o incluso cada 6 meses en este caso. También la encuesta, al hacer un estudio poblacional en general, también a veces excluye a ciertos grupos poblacionales específicos, ¿no?, con particulares de patrones o de comportamiento social específica. Y entonces eso nos da a veces una subestimación en esas poblaciones, pero esos son los desafíos que hay siempre en un estudio epidemiológico. También, bueno, otras características de un estudio epidemiológico es importante considerar
esta parte como introducción es que a veces son en hogares, muchas veces son registros telefónicos, paneles, escuelas o en centros de rehabilitación de atención de adicciones, ¿sí? También el tamaño de la muestra va a depender pues, del país, de la representatividad deseada, la tasa de la respuesta que queremos establecer y la prevalencia mínimas esperadas. En este caso, en el consumo de drogas, las prevalencias mínimas esperadas pues, dependen mucho de esa tasa de la droga que estamos buscando, ¿no? De la droga que se quiere medir. Las prevalencias más altas y que con poca población o muestra podemos obtener pues, es alcohol y tabaco, porque las prevalencias son muy altas en nuestra población. Pero otras drogas, por ejemplo, como crack, que no es cocaína, cocaína es, digamos, un tipo de sustancia derivado y el crack también, de los mismos elementos químicos, pero el uso en la vida cotidiana es diferente y las poblaciones son totalmente diferentes, ¿no? En este caso. Entonces, a veces esas poblaciones quedan excluidas porque las prevalencias son muy bajas en este sentido, ¿no? La otra, bueno, la estratificación, hasta dónde queremos llegar y la representatividad deseada y la población meta. Y la mayoría de las encuestas, otra cosa importante, van en el rango de los 12 a los 65 años o 18 a 65. Apenas hace 4 años, bueno, hicimos una encuesta de consumo de sustancias en población adulto mayor, que sería otra población que a veces queda fuera de este rango de edad, ¿no? Y que también hay cosas interesantes que decir en esas poblaciones. Y bueno, el orden de las preguntas o el entrenamiento en campo es importante y los instrumentos que vamos a utilizar. Bueno, con esos antecedentes, el objetivo de nuestra investigación fue comparar los métodos de recolección de información utilizados en las encuestas internacionales del consumo de drogas. Tenemos 2 objetivos específicos: comparar metodologías y comparar diseños conceptuales. Estos 2 puntos son importantes. Para ello, hicimos un análisis sistemático de recolección de información internacional a través de la búsqueda de información directa en plataformas o bueno, en páginas específicas o en actores clave en este caso, ¿no? Otro objetivo específico en ese sentido es desarrollar un análisis comparativo de estas metodologías a nivel nacional o internacional en el rango entre el 2005 al 2016. Ese fue nuestro intervalo de búsqueda de información en este sentido, y incluimos las realizadas en México. Lo ponemos ahí, perdón, es como un pleonasmo, porque las encuestas mexicanas pues, son internacionales, ¿no? Por el rango en el que están. Entonces desarrollamos un marco de análisis comparado entre estas metodologías y establecimos indicadores para establecer cuáles son los conceptos y definiciones de adicción que se manejan, y realizamos ese análisis conceptual y metodológico a través de una matriz de diseño comparativo. Entonces, utilizamos los cuestionarios de estas encuestas, los solicitamos a los países y a los centros de donde desarrollan estos estudios. Bajamos de las plataformas importantes de gobierno y de investigación artículos y los informes sobre la metodología y los métodos de aplicación, por ejemplo, PubMed, Web Science y páginas de gobierno oficiales, y sacamos los datos principales, obviamente las prevalencias, las tasas de respuesta y aspectos metodológicos específicos. También lo que hicimos fue establecer la tasa de prevalencia, identificar las tasas de prevalencia que se clasifican, o al menos las encuestas internacionales, lo que principalmente miden es consumo alguna vez en la vida, el último año, consumo último año y consumo en el último mes, por alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, que fueron las principales variables. En otros países, por ejemplo aquí, podemos tener esas variables para consumo de inhalables. En otros países no existe esa medición. Entonces, para fines de estudio, pues lo dejamos en esta parte fuera del análisis. Establecimos las tasas de respuesta y las variables categóricas del método de aplicación que se realizaron. ¿Qué hicimos? Bueno, analizamos 190 informes y reportes de 53 países. Analizamos el método de aplicación de estos países, son 68 informes en encuestas, específicamente en 21 países, 73 encuestas en la población general, y construimos 78 unidades de análisis para poder diferenciar por método de análisis. Desarrollamos nosotros una estrategia metodológica, una matriz metodológica y una matriz conceptual, en las cuales identificamos 134 observaciones y 125 observaciones específicas en relación a estos informes y, como lo comenté en la diapositiva anterior, a la prevalencia, al método utilizado y a la tasa de respuesta específica, ¿no? En este caso. Bueno, y al tipo de encuesta que se hizo, ¿no? Si fue cara a cara, en hogares, en escuelas, etcétera. Entonces,
Uno de los resultados que encontramos aquí de manera general, en este caso es la relación entre la tasa de respuesta y la prevalencia de alcohol alguna vez en la vida, ponderando por el número de encuestas analizadas. Estos círculos que están aquí, creo que se ven un poco borrosos, nos establece en la parte de las X el promedio de tasa de respuesta y en la parte de la Y el promedio de la prevalencia de alcohol específicamente. Si nos damos cuenta, el círculo más grande, que es Estados Unidos, su tasa de respuesta es más alta en comparación con los otros países que están del lado izquierdo de la imagen, pero la prevalencia es mucho más elevada o más específica. Entonces siempre se va a jugar con esa tasa de respuesta con una prevalencia mucho más fidedigna. Pero aquí hay otra cosa importante que mencionar: el tamaño del círculo, ¿sí? Lo que estamos tratando de describir es el número de encuestas o de informes que están como resultados de cada país. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, básicamente, o España incluso, tienen estudios, tienen un banco de datos mucho más rico en cuanto a datos de esto. Entonces, se pueden sacar promedios de tasas y de prevalencias mucho más, digamos, más confiables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el siguiente dato es similar en relación a la prevalencia y la tasa de respuesta en relación al tabaco con la variable alguna vez en la vida. Si se dan cuenta que hay una mayor dispersión en este sentido, pero si finalmente Estados Unidos, España, Austria, estos países que están por arriba de nuestra línea, tienen mucho más datos y hacen mucho más estudios y tienen prevalencias y tasas de respuesta mucho más altas, ¿no? Lo que nos está tratando de decir aquí es que la metodología, por ejemplo, México tiene tasas de respuesta altas, si se dan cuenta, por arriba del 80% para el tabaco alguna vez en la vida, ¿sí? Pero la prevalencia es mucho más baja, o sea, lo que significa es que es mucho más confiable ese dato para tabaco, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, por ejemplo, cuando pasamos a otra droga que es marihuana, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos sigue teniendo mucho más datos porque hace más estudios, pero los otros países, por ejemplo, si se dan cuenta, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, aun cuando sus tasas de respuesta son altas y sus prevalencias son bajas, su tamaño de estudios son más pequeños, o sea, son con menos frecuencia en este sentido, ¿no? Entonces, es algo importante a considerar y que empezamos a trabajar en esta parte. Bueno. Y cocaína, bueno, las tasas de prevalencia, si se dan cuenta, la mayoría de los países tienen prevalencias bajas, al menos los países de América, ¿no? Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Perú, incluso pero Estados Unidos se mantiene elevada su prevalencia, ¿no? en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué también encontramos como resultado de esta investigación? Una, las metodologías no se distribuyen uniformemente entre todos los países, ¿sí? Estados Unidos, Polonia, República Checa, por ejemplo, tienen una metodología. México, Chile, Colombia, Uruguay, Portugal, los estudios son cara a cara. En España también hay estudios autoadministrados, también en México hay estudios autoadministrados, por ejemplo, en escuelas. Canadá y Alemania utilizan métodos también a través de vía telefónica, y hay quienes hacen métodos mixtos, que son Alemania, Canadá y Francia, ¿no? Y dependen mucho de su infraestructura también para poder hacer ese tipo de estudios. Otra cosa que encontramos, no todos los informes reportan los mismos datos, incluso en los informes de diferentes ediciones de la misma encuesta, no hay los mismos resultados. ¿Eso qué nos está diciendo? Que muchas veces los informes de gobierno al menos debería tener una uniformidad en los datos mínimos que debería de tener un informe gubernamental. Luego, muchas veces los microdatos no suelen estar públicamente accesibles, aún en países de primer mundo no son públicamente accesibles, bajo leyes de cuestiones de información de datos, ¿sí? Pero ahí evidentemente siempre va a estar el dilema entre, pues, si son hechos con recursos públicos versus tendrían que ser datos públicos, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es un debate que es para otro momento, ¿no? También, como resultados, identificamos que sería importante llevar a cabo una encuesta piloto en la que se experimenten con otros diferentes métodos de aplicación, al menos para México, que pudieran complementar esa, a veces, dificultad de acceder a estos estudios de manera cara a cara, de manera constante. Por ejemplo, la encuesta de estudiantes se hace aproximadamente cada 3 años en la Ciudad de México. Esta última medición ya se hizo a nivel nacional, ¿sí? Pero es la primera vez que se hace una encuesta de estudiantes a nivel nacional.
Entonces, la encuesta nacional de adicciones, por ejemplo, en México se hace aproximadamente cada 4 años. Sin embargo, en el sexenio anterior, ¿sí?, se hizo una encuesta de paso, ¿no?, a la mitad del tiempo, para poder medir las prevalencias en ese momento, ¿no? Bueno, también habría que explorar entonces métodos mixtos en hogares, en línea. Una cuestión que encontramos en los estudios en Alemania es que hacen encuestas cara a cara cada 4 años, pero cada año hacen estudios en línea o estudios en aplicaciones, ¿no?, usando recursos tecnológicos. Especificar poblaciones generales, como lo seguimos haciendo, pero establecer en estudiantes, en ambientes laborales también hacer los estudios, o en poblaciones como adultos mayores, que es una población que no está considerada en las encuestas, al menos en las que identificamos. Otra propuesta o resultado que identificamos es poder establecer para las encuestas de drogas posiblemente biomarcadores genéticos. En encuestas, por ejemplo, Nacional de Nutrición, en una de las líneas donde se establecen estos estudios, se identifican marcadores genéticos, por ejemplo, para obesidad u otras características. Aquí obviamente tiene una dificultad, ¿no?, pero sí existe la tecnología, por ejemplo, identificar polimorfismos de nucleótidos simples en poblaciones específicas sería interesante para poder empezar a establecer nuevos estudios epidemiológicos con biomarcadores. Utilizar recursos también con enfoques cualitativos sería importante para generar nuevas hipótesis, porque hay sustancias que, por ejemplo, las sustancias sintéticas varían en nuestra población y la venta del consumo varía constantemente, no son tan estables como el alcohol o como el tabaco en este caso. Otra cosa importante, la prevalencia no es el mejor indicador para medir el éxito o fracaso de la implementación de una política pública de drogas, y muchas veces en este país se realizan estudios epidemiológicos de encuestas para medir si una política pública de drogas tuvo un éxito, ¿no? Sí es importante el indicador de prevalencias, pero no es el único indicador que se debería utilizar para medir el éxito o fracaso de una política de drogas, en este caso, ¿no? Y muchas veces los indicadores de los programas nacionales digamos, el desarrollo específicamente en materia de salud, a veces establecen indicadores quieren bajar la prevalencia de consumo alguna vez en la vida. Sí, hay prevalencias como consumo alguna vez en la vida que operativamente no se pueden bajar, y no lo digo yo, vean, en los informes están esos indicadores, ¿no? Bueno, también, pero sí la prevalencia nos permite establecer prioridades y estrategias de prevención y atención basados en evidencia científica, ¿sí?, en este caso. Un claro ejemplo pues es la política del tabaco, ¿no?, en el país, que ahí sí hay un claro ejemplo que hay un indicador en descenso del consumo del tabaco, ¿no?, pero obviamente son políticas reguladoras que han establecido pues con bastante tiempo, ¿no?, en este caso. El tiempo de implementación de un estudio epidemiológico debería de ser constante y permanente, no debería de variarse dependiendo el interés personal de alguien, ¿no?, en específico, ¿no? Debería ser de manera constante cada 3 años, cada 4 años, y una cuestión que hemos identificado, al menos, no nada más es exclusivo de este país, ¿no?, en otros países, es que cuando coincide con elecciones, los informes no tratan, no salen al momento, ¿no? O sea, sí me explico, ¿no? Hay otras cuestiones ahí. Los informes gubernamentales deberían ser más detallados en la metodología y el análisis estadístico, y no solo quedarse en un análisis descriptivo de los datos. Sé que se necesita tiempo para hacer eso, pero los datos descriptivos actualmente pues nos dicen algo, pero se deberían hacer análisis estadísticos univariados, multivariados, de asociación, ¿no?, que se pueden hacer para identificar cosas específicas de nuestras poblaciones, ¿no? Bueno, también debe haber herramientas para medir otras variables como el consumo problemático en este sentido, y también desarrollar, nosotros, bueno, con esto estamos desarrollando un documento de requisitos mínimos que debe tener un informe de gobierno. Identificamos informes en todos estos países y son totalmente diferentes, ¿no? Y esto nos lleva a tener un marco teórico de las mejores prácticas y metodología de encuestas a nivel del consumo. Y por último, bueno, estos indicadores de tipo de consumo de drogas deberían ser comparables y herramientas de medición a nivel internacional, y no solo la prevalencia. En las encuestas podemos utilizar, bueno, se pueden sacar indicadores de exposición a métodos de prevención, de exposición a consumo de problemas familiares, exposición a muchas otras consideraciones sociodemográficas en este sentido, ¿no? Bueno, sería todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Un buen resumen de lo que viene en camino ya, el reporte de este proyecto. Y bueno, pues ahora abrimos espacio a comentarios, a preguntas, a dudas que tengan. Si pasan el micrófono por allá, por favor. Si nos dicen, por favor, su nombre y la institución a la que pertenecen, por favor. Hola, mi nombre es Héctor Duarte, soy de aquí del INEGI. Pues quisiera preguntarle al doctor Mendoza, en primer lugar, a partir de esta exploración que él hizo, ¿cuáles son las mejores metodologías para disminuir el sesgo social de la medición de las drogas? Porque es evidente que las personas no van a admitir consumir drogas muchas veces, en ocasiones pueden incluso mentir, o como usted dice, no responder, eso por un lado, y por el otro, por ejemplo, en drogas como el alcohol o el tabaco, sería importante saber qué tanto se consume, no sé, cada mes, cada año, ¿no? Es muy importante el abuso de la sustancia. En general, o sea, ¿cómo podría? Porque usted como doctor lo sabe bien, o sea, cuando a uno le preguntan cuántas copas te echas a la semana, ¿no? Siempre dice, le bajas una o le bajas muchas veces. ¿Cómo se hace, cómo se combate ese también sesgo social que existe en muchas sustancias? Bueno, la dificultad epidemiológica en estos estudios evidentemente es lo que usted comenta, pero yo creo que también es importante evaluar el contexto de esto, ¿no? Creo que la política de drogas en el país tendría que ser enfocada en materia de salud principalmente. O sea, esta situación muy en particular que a veces se nos pregunta ¿usted consume alguna sustancia? ¿Usted consume alcohol? ¿No? Generalmente por cuestiones laborales o por cuestiones específicas se niega, ¿no? En este caso. Lo que encontramos en las encuestas, o se ha encontrado, es que cuando se hacen en hogares, por ejemplo, ¿sí?, la tasa de no respuesta es digamos, más elevada, ¿no?, en este sentido. Cuando se hacen autoadministrados y con confidencialidad como las de estudiantes, los datos son mucho más precisos, ¿no?, en este sentido. Pero siempre va a estar esa situación en este caso. La otra, lo que hemos visto, por ejemplo, en los estudios que mencioné de Alemania o esos países, hacen encuestas cara a cara durante un intervalo de tiempo cada año, cada 2 años, pero también tienen un registro de estudios anuales por otras metodologías, por vías telefónicas, por aplicaciones digitales en este sentido. Entonces, ahí yo creo que el otro elemento importante es, siempre vamos a tener esas tasas de no respuesta por el contexto del tema en el que se está trabajando. Pero yo creo que si se tuviera, digamos, encuestas con diferentes metodologías, se podría establecer todas las bases en repositorios especiales o en observatorios específicos, y se podría trabajar con minería de datos para poder inferir mucho más cosas. Pero yo no le llamaría sesgo, sino una característica pues poblacional en el sentido del tema, en este sentido, ¿no? No sé si… Sí, Rita. Gracias, buenas tardes. Doctor, de los 53 países analizados que presentó el estudio, en la región de América, ¿qué tantos países realmente hacen encuestas o registros o estudios de forma constante sobre este tema? Esa sería una. La otra pregunta es, vamos a hablar de México, ¿sí? Finalmente, las encuestas que se han realizado hasta el momento son más de corte poblacional, exceptuando la de estudiantes, pero ¿qué estaría faltándole a México para poder tener medidas como mucho más precisas? Estoy pensando, sector salud, ¿sí? Es ¿por qué no tomar medidas de sangre donde pudiéramos detectar, ¿no?, el nivel de alcohol en la sangre en las personas en términos continuos, como un registro administrativo? Si bien tenemos un registro de cáncer recién creado, no tenemos un registro de un problema que es de salud pública, que es el consumo de drogas ilegales o legales. Entonces, ¿cuál, desde lo que ustedes se encuentran y estas metodologías que estudiaron, podría ser un componente de una buena práctica que a lo mejor el país pudiera asumir para tener mejores estadísticas al respecto? Sí, se me ocurre, por ejemplo, esto de hacer cortes, seguir a los individuos en un periodo
para ver cómo es que sus consumos van modificándose. O estos criterios que tenemos a nivel nacional de si consumiste 3 copas en tanto tiempo, entonces sí o no generas una dependencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan factible como medida homogénea a nivel regional, estoy pensándolo, podría, ustedes hablan, estamos en un documento de indicadores, un documento que refiere a marcos teóricos, pero a medidas que pudieran aplicarse en encuestas, ¿sí? Que dijéramos, ese es el estándar que pudiese utilizarse, entonces cualquiera que quiera medir drogas ilegales o legales en México, si quiere medir alcohol, esto tendría que ser, o esto tendría que ser para drogas ilegales, ¿no? Gracias. Gracias, Rita Velázquez del INEGI. ¿Alguien más? Antes. ¿Me espero? Okay. Anotar, por favor. Gracias. Soy Olinka Páez del INEGI también. Y yo quería preguntarle específicamente sobre cuál ha sido la experiencia en otros países para la medición del consumo problemático. Yo estaba ahorita solo pensando en si en el caso mexicano habría algunas sugerencias, por ejemplo, para que en encuestas como la ENDIRE, la de la dinámica de los hogares, pudiéramos tener alguna variable para asociar violencia con uso o abuso de sustancias como el alcohol u otras, ¿no? O si en las causas de defunción, por ejemplo, en las causas relacionadas con accidentes, también podría uno tener en estos formatos manera de relacionar esa causa con el consumo de sustancias, ¿no? No sé. ¿Una más? Hola, soy también del INEGI. Mi nombre es Nayeli Toledo. Usted mencionaba que la prevalencia es uno de los indicadores importantes para medir la política de drogas aquí en nuestro país o en otros países. Mi pregunta es, ¿qué otros indicadores se podrían considerar en esta medición de política de drogas? Porque, como bien sabemos, el número de víctimas es muy importante para poder analizar y evaluar este tema, así como diferentes temas de homicidios, victimización, etcétera. Entonces mi pregunta va encaminada a eso, ¿qué otro tema qué otro indicador podría considerarse en una política de drogas? Gracias. Okay. Bueno, voy a intentar responder cada una. Primero, creo que hay que reconocer que México, su fortaleza en estudios epidemiológicos en drogas es sólida, ¿no? La confiabilidad de nuestras encuestas es importante, los instrumentos que se usan ahí. Como preámbulo, yo creo que este análisis que hicimos, creo que algo importante es el costo de los estudios, ¿no? Digamos, Estados Unidos hace un estudio cada año de lo que queramos, ¿no? En este caso. Aquí las encuestas son cada 4 años o cada 3 años este tipo de estudios, ¿no? Entonces eso implica una diferencia de la frecuencia importante. Yo creo que antes de responder las otras, creo que también podría ser importante ir pensando en una política o una comisión donde esos recursos estén etiquetados para hacer los estudios epidemiológicos necesarios y que existan diferentes actores involucrados en ese desarrollo de estudios epidemiológicos, ¿no? Porque muchas veces, a mí me tocó vivirlo en estas áreas donde he trabajado, dependemos mucho del recurso y también dependemos mucho del interés, ¿no? de ciertas áreas para poder, ¿no? Entonces las encuestas que se han hecho con gran esfuerzo y sí cuestan bastante a nuestro país, y creo que sí hay que valorarlas en ese sentido. Ahora, en otra parte me preguntaban en América, ¿no? Bueno, evidentemente México es líder en estudios de encuestas epidemiológicas, ¿no? En América Latina. Evidentemente estamos por abajo de Estados Unidos, no en la calidad del recurso humano, sino en la frecuencia como se está realizando en este sentido, ¿no? Por otra parte, los instrumentos que se utilizan dentro de las encuestas, respondiendo a la pregunta, ya están validados. O sea, si queremos medir dependencia a tabaco, los reactivos que se usan para medir la dependencia están totalmente validados durante mucho tiempo
lo que yo creo que habría que complementar con nuevos reactivos a través de estudios piloto dentro de una misma aplicación para buscar nuevos reactivos para identificar otras, tanto sustancias como otras cuestiones que se quieran explorar en este caso, ¿no? Por ejemplo, al menos alcohol y tabaco está totalmente validado, ¿no? Consumo de cocaína. También preguntaba un poco la pregunta, perdón, en relación a la violencia, ¿no? También se preguntan en las encuestas de adicciones otros aspectos sociodemográficos como escuela, índice de deserción de escuelas, si tuvo violencia en la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? O si ha estado expuesto a esos. Lo que sucede es que lo que yo comentaba al final, muchas veces esos informes de gobierno que están al público, ¿sí?, no están disponibles de manera accesible a todos, ¿no? Por ejemplo, eso ya está luego disponible en artículos específicos, ¿no?, en relación a las encuestas y donde se establecen los factores asociados del consumo de sustancias y suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, el suicidio se mide en la encuesta en la encuesta como tal, y el instrumento para medir el suicidio o ideación suicida está muy bien desarrollado, está muy bien específico. Pero en el informe de drogas, digamos, que se presenta a nivel nacional, pues eso no está incluido, ¿no?, porque se quedan en datos descriptivos y también son datos obviamente que requieren un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los factores de consumo de drogas relacionado con suicidio, hay una cuestión muy importante ahí y que se mide, pero que lo podemos encontrar posteriormente en artículos publicados de las encuestas que se realizan en México, ¿no? Entonces yo creo que sí los hay. Ahora, yo lo que mencionaba es que muchas veces el indicador de prevalencia es como el indicador más visto en las encuestas de consumo de drogas o epidemiológicas, porque también es generalmente los indicadores más usados en otro tipo de encuestas, por ejemplo de obesidad o de nutrición, ¿no? Pero ¿cómo se podría también medir el éxito o fracaso de otra política pública? Por ejemplo, no es el número de pacientes que atiendes en un centro de atención o en una población. Me lo preguntaban sobre la cuestión del sector salud. Hay una cosa muy importante en el tema de adicciones, tío, y lo voy a decir, es cuando una persona, por ejemplo, tiene diabetes y se le diagnostica con diabetes o hipertensión, digamos, tiene unas 4 o 5 recaídas en los primeros años. Me refiero a recaída en el sentido de que llega a urgencias por atención, por adherencia terapéutica, porque el medicamento, porque no usa etcétera, ¿no? El paciente que consume de sustancias tiene más o menos unas 7 y 8 recaídas. Entonces, un indicador no es la abstinencia del consumo de sustancias en una manera inicial, sino sería el número de pacientes o de personas con menos número de recaídas. Es como cuando también tenemos problemas de enfermedad mental como esquizofrenia, ¿sí? Hay marcadores que establecen que puedes tener la probabilidad de que te dé la enfermedad, pero lo importante es la severidad con la que te da la enfermedad y la frecuencia con la que te da el brote, ¿no?, en este caso, ¿no?, la sintomatología. Entonces, yo considero que lo importante es, otros indicadores no es el número de pacientes que atiendes, ¿sí? Eso es, para mí, en mi opinión muy personal, disculpen, es numeralia, ¿no?, sino es el número de pacientes que han disminuido en menos recaídas y con menor frecuencia en ese sentido. Por decir así un ejemplo, ¿no? Otro indicador de prevalencia, por ejemplo, siempre nos dicen es que cada vez consumen a menor edad los jóvenes, ¿no? Bueno, los que consumen a menor edad, pues sí, podemos encontrar en poblaciones, incluso en situación de calle, que consumen desde los 7, 8 años, ¿no? O sea, hay estudios muy específicos. Pero la otra es retardar la edad de consumo. Evidentemente no lo va a hacer a través de un estudio epidemiológico, sino se va a hacer una política pública donde haya modelos de intervención validados en materia de prevención en diferentes grupos, ¿sí?, y medir después eso específicamente. Pero prevención no nada más es información, y la política pública en materia de drogas está enfocada solamente a información. O sea, las drogas hacen daño, pues sí, eso creo que sí lo tenemos claro, ¿no? Pero programas de intervención específicos donde podamos generar, digamos, me refiero a programas de intervención como habilidades para la vida, programas de intervención de desarrollo de deportes, etcétera, y que se midan. Y ligo a la pregunta que hace. Esos estudios longitudinales, ¿sí?, son ensayos clínicos aleatorizados que son el estándar de oro para poder establecer la medición de indicadores en materia de drogas o en otros temas en medicina. Son lo ideal, son más costosos que los estudios epidemiológicos, ¿no?, en este sentido. Ahora, se pudieran hacer, pues por eso menciono, ¿no?, tendría que haber una política en materia de drogas enfocada a la prevención o a la salud, en el sentido de
etiquetar esos recursos económicos para establecer mediciones claras epidemiológicas y hacer estudios longitudinales claros y con medición, ¿no? Por ejemplo, de repente nos dicen, bueno, es que hay estudio que se hizo en Inglaterra, un estudio longitudinal de 10 años donde siguieron a personas que consumen cannabis, ¿no? Y el indicador principal dice que, bueno, se demostró en ese estudio, con grupo controles experimental, que sí provoca cierta sintomatología de psicosis, ¿no? Bueno, eso lo determina, o sea, solamente ese resultado es por un seguimiento longitudinal, ¿no? En años, ¿no? En este caso. Entonces, creo yo que por ahí tendría que ir, ¿no? Estos resultados nos permiten identificar que tiene que haber una política de drogas diferente, ¿no? A la cual está, ¿no? Y no me meto en materia de seguridad, ese no es mi tema, solamente me refiero a materia de salud pública, ¿no? Gracias. Bueno, pues creo que se nos está acabando el tiempo. Si no hay otra pregunta, bueno, solo cerraría con algunos comentarios finales. Este tema del problema mundial de las drogas ha sido también propósito de Naciones Unidas de enfocar los esfuerzos para abrir el debate y no solo remitirnos a las diferentes convenciones que determinan pues, el control y la fiscalización de las drogas. Me refiero a la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas de 2016. Cada año la Asamblea de las Naciones Unidas elige un tema, en el cual se plantean retos para que a nivel global se avance en la atención o solución de algún problema. Entonces, en 2016 le tocó el turno, y no por primera vez, ya me parece que es como la tercera, al de las drogas, se le denominó el problema mundial de las drogas. Y resultado de esto, pues ha habido un gran debate a nivel internacional. Incluso México participó en la propuesta, en la presentación de los temas que habría que considerar para abrir la discusión, el debate en materia de drogas. Y bueno, pues de esa fecha, el último trimestre de 2016 a la fecha, se han tenido que pues realizar foros de discusión a nivel internacional y también aspectos muy concretos que tienen que ver con la información, con el tema que estamos viendo el día de hoy, y no solamente a través de encuestas, sino también de los registros administrativos, que también ya refería con claridad Miguel Ángel. Y hay un cuestionario y hay un esquema a nivel regional que se encarga de promover que estos cuestionarios pues sean contestados con información científicamente sustentada, y para ello se ha promovido la creación de observatorios en los cuales se produce esa información tanto del consumo también como de la oferta de las drogas. Entonces, este es un esfuerzo que a nivel en la región, mencionaba Miguel Ángel, la CICAD es una comisión de la OEA en la cual pues se destinan muchas horas de trabajo, esfuerzo, también algunas aportaciones de recursos, pero es muy limitado en la parte de recursos y efectivamente los países de la región no tienen una encuesta periódica regular, ese es todo un tema. Y respecto a los ejercicios de ese tipo en México, encuestas poblacionales, bueno, tú también mencionabas que es importante que pues, si se realizan con grandes esfuerzos, pues que la información esté pública. En el caso de la encuesta más reciente en México, que le cambiaron el nombre, ya no es la ENA, ¿no? La ENCODAT, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, bueno, pues no es pública la base de datos, ¿no? Y la solicitamos, incluso por transparencia, pero no nos la negaron. Entonces sí es todo un tema. Yo creo que sí es importante que la información tanto de encuestas como de los registros administrativos se busque su mejora, y también la parte de la oferta, toda esta información relacionada, mencionadas en los informes de gobiernos donde la podemos encontrar, los aseguramientos de drogas, por tipo de droga, cantidades, destrucción de plantíos. Toda esa información debería estar estandarizada y bueno, pues son los esfuerzos que a nivel internacional se van a promover. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias. Seguramente Gracias, Oscar. El esfuerzo que hicieron en conjunto en este trabajo nos va a ser muy benéfico para el INEGI. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias.